Condorí se suma a la lista tan amplia, tan dolorosa, que tiene la Argentina reciente, y tan solo recordar a Cristian Ferreira, a los hermanos Com asesinados en Formosa, los ataques sistemáticos a Félix Díaz, cacique de la comunidad Com, a los hermanos jujeños. Y decía alguien en estas jornadas de análisis muy pueril sobre la situación de los pueblos originarios, ¿cómo puede ser que ocurra esto si en el interior lo que sobra es tierras? Pero en el interior también están los recursos naturales, y vaya si son importantes: la extracción de la minería, la absorción del agua, el desplazamiento de los pueblos. Esto se llama zonas de sacrificio. Para que ustedes entiendan, estoy hablando del desplazamiento de las comunidades que siempre han tenido vínculo con la Pacha. Es esta la cuestión de identidad, que no hay ninguna ley ni ninguna reforma que pueda contemplar, porque la forma de hacerlo es reconocer la autonomía. Me acompaña Daniel Segovia, que es el presidente del Consejo Nacional Indígena, para preguntarle primero respecto a la reforma del Código Civil y Comercial, que tiene por lo menos una serie de foros e invitaciones a personalidades a lo largo y ancho del país, y que allí aparece algo en función de los pueblos originarios, pero la realidad y el territorio marca algo distinto. Daniel, gracias por venir a San Miguel. Sé que tenés muchísimas actividades. ¿Desde qué lugar ustedes enfocan esta propuesta de reforma y si efectivamente reconoce la autonomía de ustedes, el derecho que ustedes portan por historia, no por una ley? Bueno, mira, es un tema muy largo, muy delicado. Vamos a tratar de ser sintético. En realidad no hay un enfoque real con respecto a una representación detrás de este llamado. Este llamado es nada más que una de las tantas veces que convoca el Congreso de la Nación sin ningún tipo de consulta y participación de los pueblos. Son las típicas formas o formalidades que establecen los partidos políticos o los bloques de partidos políticos, que son mayoría, para establecer las reglas de juego con que se va a consultar o se va a discutir X tema. No hemos sido la excepción. Una vez más, se ha armado toda esta parodia de convocar a la gente con discursos que no son vinculantes para nada, porque no hay ninguna posibilidad de que una coma sea modificada. Este texto va a ser exactamente votado así como fue escrito desde el Ejecutivo Nacional. Si se vota así, ¿qué impacto tiene es totalmente en ustedes, en los pueblos originarios o en las comunidades? En todo. Que no comulgan, porque hay sectores que comulgan con el gobierno nacional. En realidad es algo muy enriquecedor explicarlo, porque la pregunta no puede haber sido más precisa. Hay sectores denominados hoy indígenas K, pero no precisamente porque comulguen con el gobierno, son representantes de comunidades. Okay. Específicamente me refiero a lo que son las organizaciones territoriales que dependen del padrón o registro de organizaciones territoriales que está dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. No existe dentro de estas organizaciones representación de comunidades o pueblos. Y eso es lo que actualmente es la conexión que tiene el gobierno nacional con lo que son organizaciones territoriales. No así con representantes de comunidades o de pueblos. ¿Y quiénes son los que en teoría están representándolos ustedes? En teoría tendría que existir dentro de esa legislación y dentro de ese compendio que es la reglamentación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y su creación, que es la Ley 23.302, lo que se denomina Consejo de Participación Indígena. Ese Consejo de Participación Indígena simplemente fue elevado un informe por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a la Cámara de Diputados, pero no firmado por los CPI, que son los consejos de participación, que ese sería el órgano más cercano a las comunidades y a los pueblos, más cercano desde el punto de vista que es oficialista. Siempre tengamos en cuenta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está presidido por una persona del movimiento Evita. El actual presidente, Daniel Fernández, es acérrimo seguidor del movimiento Evita, que está libre en su condición partidaria de poder ejercer cualquier campo de acción dentro de la política, pero
no desliga la responsabilidad, la enorme responsabilidad, de tener un criterio ecuánime con los pueblos. Ok. Yo recuerdo cuando estuvo no solamente Félix Díaz, sino integrante de la comunidad COM en la 9 de julio, que se visibilizó un conflicto. Luego lo subieron a un colectivo y se fueron. Félix ha recibido varios ataques, su vida amenazada, la de sus hijos. Me parece que ese es un relato que explica cuál es la política. Porque fue recibido por Randazzo, nunca por la Presidenta de la Nación. Volvieron con el compromiso del ministro Randazzo y del INAI. Se realizó una asamblea inclusive para desplazarlo a Félix Díaz. Ganó con el... Elecciones. Bueno, más ajustado a los términos democráticos. Elecciones, ganó Félix Díaz. Y aún forzosas. Sí, pero aún así aceptó la comunidad, ganó Félix. Y siguen, aislados de todo aislamiento. Esta no es una fotografía, esta es una decisión. Lo que sucedió en Humahuaca, ¿en dónde lo ponemos? Bueno, hermano querido, es muy concreta tu información, pero le voy a agregar unos detalles que son más importantes. No olvidemos que estamos hablando de provincias que están manejadas de hace más de 30 o 40 años por pseudos políticos que armaron castillos medievales de feudalismo. No olvidemos que están totalmente marginados de cualquier participación en las distintas provincias. Humahuaca, obviamente, es un caso mucho más emblemático, sin quitarle la importancia que tiene el caso de Formosa, es un caso mucho más emblemático que el de Formosa. Humahuaca es la histórica ciudad originaria, que no es con H intermedia, es con O y con G, Omahuacas. Esos son los verdaderos originarios de esa zona. El español después lo llama Humahuaca. Castellanizó el idioma. Obviamente en quechua, cabeza de vaca. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay con esta historia? Es un tema muy delicado, porque tenemos de pronto una batería de información que no es la realidad que se transmite a la gente, y es una simple consecuencia de lo que no se aplica a nivel nacional. No existe participación y consulta por la distribución territorial. Es fácil, todos los argentinos, incluyendo nosotros, los que descendemos de pueblos originarios, estamos en una lucha de hace 200 años por un pedacito de tierra, porque se reconozca nada más que un lugar donde vivir, donde poder seguir o continuar las costumbres que vienen de los abuelos y de los bisabuelos. No entiende este gobierno en especial, porque hay que entender que esto no es de ahora solamente, no entiende este gobierno en especial que esto se soluciona conversando. Puede ser que no lo quiera solucionar. No tiene necesidad. No tiene necesidad de solución. Eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tiene en juego el famoso recurso natural que tiene la tierra. Daniel, déjame preguntarte, porque me parece que vos trajiste algo que es útil para quienes están mirando. Se ha dicho y se va a seguir diciendo demasiado sobre el asesinato del compañero Condorí. En una charla telefónica que mantuve con vos, me dijiste, mira, se hizo, muy entre comillas, una evaluación de la cantidad de tierra que hay en Jujuy, 1 millón de hectáreas. Así es. Y se entregaron 900.000 hectáreas ¿a quiénes? ¿O a quién? Bueno, hay un grupo de comunidades indígenas, que son las que reconoce el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dentro de lo que es el registro nacional de comunidades indígenas, denominado RENACI. Este registro ha llevado adelante, en convenio, que es el típico formato y el procedimiento que tiene el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con todo el país, lleva convenios provinciales con los gobiernos provinciales y las distintas facultades o universidades de la zona para llevar adelante lo que se llama medición, lo que se llama relevamiento territorial y lo que se denomina qué es tu territorio y qué no es tu territorio. Imagínate que hay partidas económicas aprobadas por el Congreso, en la última prórroga de la Ley 26.160, que no se cumplió y que se la volvió a prorrogar, a pesar de que no se cumplió, se le agregó 10 millones de pesos más. Y aún así se le sigue colocando un dinero a estos convenios que hace el INAI sin participación de los pueblos y las comunidades,
con dinero que sale y sale de las arcas del Estado Nacional para que por lo menos se resarza de alguna manera a los pueblos indígenas. Bueno, se entregó 900.000 hectáreas sin títulos específicos que determinen que esas propiedades son colectivas o comunitarias. Okay. Claro está el ejemplo de cómo es posible que tengamos un relevamiento territorial en toda la Argentina y estemos entregando tierras si recién estamos reformando el código para reconocer lo que era propiedad colectiva. Entonces, ¿qué tierra comunitaria le estamos dando a los pueblos indígenas? Esto es clarísimo, es clarísimo. Es muy claro. Son organizaciones civiles. Esa es la legislación existente en nuestro hermoso país, porque de mi país no me quejo de la gente que gobierna mi país. Daniel, más que pedir una tierra es que reconozcan que ustedes tienen vínculo con la Pacha. Pero fíjate algo... No me parece, porque si no entramos en un concepto economicista... No, vamos a ir a este vínculo tan importante. El reconocimiento territorial, el reconocimiento preexistencial está dado en la Constitución Nacional. Claro. Pero tamaña trampa, tamaño engaño podrían haber hecho otros legisladores de otra época, 1994, ante la división, ante las internas indígenas, ante todo lo que puedan ellos esgrimir, es colocar el reconocimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional dentro de lo que son atribuciones del Congreso, y no las colocaron como garantías. No son garantías, no es una garantía como el 14 bis, okay, que tenemos derecho a esto, derecho a aquello, no. Son atribuciones del Congreso si quiere reglamentar el reconocimiento o no. Es una garantía del Congreso, ¿ves? Que existe el reconocimiento, es cierto, está en la Constitución, claro, pero no está reglamentado. Te voy a hacer una pregunta y preparamos la pausa. Difícil, la segunda. Difícil. Es muy difícil. Bueno, pero tiene que ver con una cuestión institucional bien occidental todo esto. Un marco decimonónico, un derecho decimonónico que no tiene fin. No tiene fin. Vos sabés que le he hecho varias notas telefónicas a Jesús Olmedo, sí, muchas. Sí. La más contundente en su momento fue cuando él realiza una manifestación simbólica de crucifixión ante el hambre que se vivía en Jujuy y en La Quiaca, ¿no? Pero nunca lo había escuchado como esta vez. El cordón de la quebrada, el cordón de la quebrada. Sí. Y dijo, yo tengo que decir las cosas como son, porque no le debo nada a Milagro Sala, y esto es responsabilidad de Milagro Sala, el asesinato de Condorí. ¿Vos coincidís con esto? ¿Creés que está exagerando Jesús Olmedo? El padre Jesús Olmedo es uno de los tres Olmedos que llegaron a Jujuy con una visión y una misión que ha sido muy social, ha sido muy comunitaria. Él es muy querido y muy apreciado por toda la población del norte argentino, nuestra querida población del norte argentino. Independientemente de sus apreciaciones, creo que es mucho más práctico explicar que si el Estado Nacional invierte o le da la posibilidad a organizaciones territoriales, en este caso la de Milagro Sala, la Tupac Amaru, para que pueda realizar obras o pueda invertir emprendimientos en lo que sea la asistencia de la gente, es una estricta responsabilidad, yo iría mucho más lejos, del gobierno provincial y del gobierno de la nación. Porque hoy son usados todos. Hay muchos Milagros Salas en el país, muchos Milagros Salas. Hay mucha más responsabilidad de decirte algo que lo digo públicamente y me hago responsable. Por aquel que conoce Jujuy, sabe que antes de llegar a Humahuaca existe un puesto de gendarmería que se llama Puesto Purmamarca. Y por ese puesto de gendarmería no pasa un alfiler de ida o de vuelta. Por ese puesto de gendarmería no puede pasar nadie que no tenga autorización y permiso de transportar gente sin el permiso correspondiente de para qué lleva la gente y a dónde la lleva. Todos los colectivos que vienen del norte, desde la frontera, son requisados estrictamente. Y el que se va para afuera también. ¿A dónde va? ¿Para qué va? ¿Y de qué va? Gendarmería sabía que habían pasado 2 colectivos llenos con el motivo que sea, pero les permitieron pasar. Y no es posible esto. Tendrá que la justicia, nuestra justicia, a la que más o menos creo que estamos acostumbrados, tendrá que resolver este caso, pero es una incógnita que no tiene respuesta. Y segundo,
El gobierno provincial conoce perfectamente que el relevamiento territorial en Jujuy ha sido un fracaso. Hasta el día de hoy las comunidades indígenas siguen viniendo en un peregrinar, largo peregrinar hasta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a pedir por sus carpetas. Y el instituto, al mejor estilo feudal, te reconoce o no si sos o no sos indígena. Clarísimo. Vamos a una pausa, la última. Encantado. Y terminamos el programa el día de hoy con Daniel Segovia, que es el presidente del Consejo Nacional de Asuntos Indígenas.